Bienvenidos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo contenido, y por supuesto, regálenos un like si este vídeo les está gustando. Su apoyo es súper importante para que sigamos trayéndoles más chismes, más noticias, más historias que los hagan pasar un buen rato. Y ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con esta telenovela de la vida real que tiene como protagonista a Anne Derzel. A ver, para ponerlos un poco en contexto, creo que es importante recordar que tanto Can Yaman como Kerem Bürsin son dos figuras muy queridas, muy reconocidas en el panorama televisivo turco e internacional. Can, con su estilo extrovertido, con su galantería a la antigua, nos conquistó en Erkencikus, donde nos hizo creer en esos romances de verano que parecen sacados de un cuento de hadas. Y luego tenemos a Kerem con su encanto más sutil, con esa mirada que derrite, quien nos enamoró perdidamente en Senkalkam, mostrándonos una historia de amor de esas que te hacen creer en el destino. Ambos, con sus respectivos encantos, han logrado construir una legión de fans alrededor del mundo, fans que los siguen a todas partes, fans que se desviven por cada proyecto en el que participan. Y ahora entra en escena Anne Derzel, una mujer que no necesita presentación. Una actriz que ha demostrado tener talento, carisma y una belleza que roba el aliento. Desde su aparición en Güneşinkler hasta su reciente éxito en Bambaşka Biri, Hande se ha consolidado como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Y es que no se puede negar, tiene un brillo especial, una luz que atrae, un imán que la convierte en el centro de atención. Y es precisamente esa atención, esa admiración que genera, la que, según los rumores, ha despertado ciertas, digamos, fricciones entre Can y Kerem. La historia, como suele suceder en estos casos, empieza con rumores, con chismes, con comentarios que van de boca en boca en las redes sociales. Se empezó a especular que tanto Can como Kerem, en diferentes momentos, habían mostrado un interés especial por Hande. Y claro, los fans, con toda su pasión y lealtad hacia sus ídolos, empezaron a tomar partido. Los fans de Can creían que él y Hande harían una pareja perfecta, que su química en pantalla sería explosiva. Y por otro lado, los fans de Kerem pensaban exactamente lo mismo, que la conexión entre Hande y su ídolo era innegable, que su relación, al menos en pantalla, era de otro nivel. Pero, ¿de dónde surgen estos rumores? Bueno, aquí hay que ser justos y decir que, en primer lugar, la sola idea de ver a Hande junto a Can o Kerem ya era un sueño hecho realidad para muchos. La imaginación volaba y la gente empezaba a fantasear con posibles romances, con colaboraciones, con historias de amor dignas de telenovela. Luego hay que reconocer que la prensa del corazón, siempre atenta a cualquier movimiento, cualquier mirada, cualquier gesto, no dudó en alimentar los rumores. Cada foto, cada comentario en redes sociales, cada coincidencia en un evento se interpretaba como una señal, como una prueba irrefutable de que algo estaba pasando entre ellos. Y así, como una bola de nieve que va creciendo, los rumores se convirtieron en un tema recurrente en todos los programas de televisión y en las plataformas digitales. Y claro, los fans, con su pasión desbordante, no dudaron en sumarse a la conversación. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde los seguidores de Can y Kerem se enfrentaban, defendiendo a capa y espada a sus ídolos. Los comentarios a veces se volvían agresivos, las críticas subían de tono, y lo que empezó como un simple rumor, se transformó en una verdadera guerra de fandoms. Se hacían comparaciones constantes, se analizaba cada detalle, cada gesto, cada mirada, buscando pistas que confirmaran la supuesta rivalidad entre Can y Kerem por el corazón de Hande. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí hay que ser claros y objetivos. Ni Can Yaman ni Kerem Bürsin han confirmado públicamente que exista una rivalidad entre ellos por Hande Erçel. De hecho, ambos han intentado mantener una postura neutral y han evitado hacer comentarios directos sobre el tema. Y eso, a mi parecer, es una muestra de madurez y profesionalismo. Y es que al fin y al cabo son actores, figuras públicas que tienen una carrera que cuidar, y no pueden darse el lujo de entrar en juegos mediáticos que puedan perjudicar su imagen. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mantener la calma, la sombra de la rivalidad ha seguido planeando sobre ellos. Cada vez que se publican noticias sobre la vida personal de Hande, los comentarios vuelven a surgir, los rumores se reavivan, y la guerra de fandoms vuelve a encenderse. Y es que al parecer, la idea de que exista una manzana de la discordia entre Can y Kerem, por más irreal que pueda sonar, es demasiado tentadora para dejarla pasar. Es como si la gente necesitara crear ese drama, esa tensión, esa historia de amor y rivalidad que le da un toque de emoción a sus vidas.
Es importante recordar que Hande Erçel es una mujer independiente, que tiene sus propios sueños, sus propias ambiciones y sus propias decisiones. Y aunque es cierto que su vida personal genera mucha curiosidad, no debemos olvidar que ella es dueña de su propio destino, y que no está obligada a elegir a uno u otro galán para complacer a sus fans. Ella es libre de decidir con quién quiere compartir su vida, con quién quiere trabajar, con quién quiere ser amiga. Y nosotros como público debemos respetar esas decisiones, por más que no se ajusten a nuestras expectativas. Además, creo que es fundamental reconocer que tanto Can como Kerem son actores talentosos que merecen ser reconocidos por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación. No es justo reducirlos a simples rivales en un juego amoroso que probablemente ni siquiera exista. Ambos han demostrado tener una gran trayectoria, ambos han logrado conquistar al público con su carisma y su talento, y ambos merecen todo el éxito del mundo. Y es que al final, ¿no deberíamos celebrar que existan actores tan talentosos y guapos como ellos en la industria turca? En lugar de enfrentarlos, ¿no deberíamos unirnos para admirar su trabajo? Por supuesto, entiendo que el chisme, el salseo, el drama son parte de la vida del espectáculo. Y a muchos les resulta entretenido seguir los rumores, las especulaciones, las posibles rivalidades. Pero también creo que es importante mantener una actitud crítica, cuestionar la información que recibimos y no dejarnos llevar por los impulsos de nuestros propios fandoms. Al final, no sabemos qué pasa realmente en la vida de estas personas, y los rumores, por más atractivos que parezcan, no siempre son la realidad. Y ahora, hablando un poco más específicamente de Hande, es importante mencionar que su éxito y su reconocimiento no han sido producto de la casualidad. Ella ha trabajado muy duro, se ha esforzado por mejorar su actuación, y ha demostrado tener un talento innato para conectar con el público. Y es que no es fácil mantenerse en la cima de la popularidad en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Requiere mucho trabajo, mucha disciplina y mucha pasión. Y Hande ha demostrado tener todas esas cualidades. Además, es importante destacar que Hande también se ha convertido en un ícono de la moda, su estilo es imitado por miles de jóvenes alrededor del mundo, y sus apariciones en eventos y alfombras rojas siempre generan mucha expectativa. Y es que ella tiene un sentido de la moda muy particular, un estilo único que la hace destacar entre la multitud. Y eso sin duda ha contribuido a su éxito y a su imagen como una de las actrices más influyentes de su generación. Y volviendo al tema de Can y Kerem, creo que es importante señalar que ambos tienen una personalidad muy diferente, y que eso se refleja en su manera de trabajar, en su manera de relacionarse con el público y en su manera de enfrentar los desafíos. Can, por ejemplo, es más extrovertido, más espontáneo, más impulsivo. Le gusta interactuar con sus fans, le gusta mostrar su lado más divertido y le gusta dejar claro que no tiene miedo a decir lo que piensa. Kerem, por otro lado, es más reservado, más introspectivo, más tranquilo. Le gusta mantener su vida personal alejada de los focos, le gusta mostrar su talento a través de su trabajo y le gusta ser más cauto a la hora de hablar de temas personales. Y creo que es precisamente esa diferencia de personalidades lo que hace que algunos fans prefieran a uno u otro. Es como si cada uno representara un ideal diferente de hombre, de galán, de figura pública. Y al final, esa diversidad es lo que hace tan interesante el mundo del espectáculo, que nos ofrece una variedad de opciones para elegir a nuestros ídolos, para identificarnos con aquellos que nos inspiran y nos hacen soñar. Pero más allá de todas estas diferencias, es importante reconocer que tanto Can como Kerem son hombres talentosos, trabajadores y exitosos. Y que sus logros son fruto de su propio esfuerzo, de su propio talento, de su propia pasión. Y es que no es justo reducirlos a simples rivales en un juego de amor que probablemente ni siquiera exista. Ellos merecen ser admirados por lo que son, por lo que han logrado, y no por los rumores y especulaciones que se tejen alrededor de sus vidas. Y hablando de especulaciones, creo que es importante recordar que los medios de comunicación, en muchas ocasiones, tienen la tendencia a exagerar, a sensacionalizar, a crear drama donde no lo hay. Y es que al final, los medios también tienen que buscar la manera de atraer la atención del público, y los rumores y las polémicas son una herramienta muy útil para conseguirlo. Pero eso no significa que todo lo que vemos en televisión o en Internet sea cierto. Es importante mantener una actitud crítica, cuestionar la información que recibimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Y ahora, para finalizar este análisis, me gustaría reiterar que, en mi opinión, no existe una rivalidad real entre Can Yaman y Kerem Bürsin por Hande Erçel.
Creo que los rumores y las especulaciones son más producto de la imaginación de los fans y de la prensa del corazón que de la realidad. Hande es una mujer independiente que tiene sus propias decisiones, y que no está obligada a elegir a uno u otro galán para complacer a nadie. Kaan y Kerem son actores talentosos que merecen ser reconocidos por su trabajo, y no por los rumores y las especulaciones que se tejen alrededor de sus vidas. Y como público debemos respetar sus decisiones, apoyar su trabajo y no alimentar rivalidades que probablemente no existan. Y ahora sí, amigos y amigas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que los haya hecho reflexionar un poco sobre el mundo del espectáculo y la importancia de mantener una actitud crítica y objetiva. Hoy hemos desgranado el supuesto drama de Hande Erçel, la manzana de la discordia que supuestamente enfrenta a Kaan y Kerem, y hemos llegado a la conclusión de que probablemente no hay tal rivalidad, que todo es producto de la imaginación de los fans y de la prensa. Hemos visto cómo el chisme y el salseo pueden alimentar rumores y polémicas. Hemos hablado de la importancia de respetar las decisiones personales de los famosos y hemos destacado el talento de Hande, Kaan y Kerem. También hemos analizado la diferencia de personalidades entre Kaan y Kerem, y hemos reflexionado sobre la importancia de ser críticos con la información que recibimos de los medios. Y al final hemos llegado a la conclusión de que lo más importante es apoyar el talento, respetar las decisiones personales y no alimentar rivalidades que probablemente no existen. Quiero agradecerles de corazón por llegar hasta el final de este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar mis reflexiones, por participar en los comentarios y por hacer crecer esta comunidad. Su apoyo es muy importante para mí, y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de dejar un comentario si este vídeo les ha gustado, si tienen alguna opinión diferente, si quieren compartir alguna anécdota o si quieren proponerme algún tema para el próximo vídeo. Su opinión es muy valiosa para mí, y me ayuda a mejorar y a crear contenido que sea de su interés. Y ahora sí, la parte más importante del llamado a la acción. Si este vídeo les ha gustado, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo vídeo y no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Recuerden que su apoyo es muy importante para que sigamos trayéndoles más chismes, más noticias, más reflexiones y más contenido interesante y entretenido. Y por supuesto, recuerden que la vida es mucho más que el salseo y los dramas de la farándula. Así que salgan, vivan, disfruten y sean felices. Hasta la próxima.